Muy buenas, mi nombre es Maena González, profesora en el Máster de Desarrollo Personal en el módulo Finanzas Personales y en la parte de creencias sobre el dinero. Así que hoy te invito a explorar qué es esto de las creencias y cuáles son las creencias que tenemos acerca del dinero. Una preguntilla, si tú me ves hacer esto, ¿cómo te sientes? Y si hago esto, ¿qué tal? Probablemente no te deje indiferente. ¿Qué te han contado desde pequeño acerca del dinero? ¿Qué es lo que tú has vivido en tu relación con el dinero? Vamos a verlo todo en esta sesión. Te cuento un poco el menú de la sesión. Empezaremos hablando de qué es esto de las creencias. Es interesante saber, para entender nuestras creencias sobre el dinero, cómo se forman. Te hablaré de 3 caminos para formar nuestras creencias sobre el dinero. Veremos a continuación para qué sirven, qué utilidad tiene esto de las creencias y hablaremos en siguiente lugar de cuáles son las principales creencias que se mueven en nuestra relación con el dinero. ¿Te vienes? Vamos allá. Lo primero que decíamos es ¿qué es esto de las creencias? A mí me gusta explicártelo contando que las creencias son como un GPS, son el GPS de tu vida, así de importantes. ¿Y por qué un GPS? Porque nosotros venimos al mundo sin manual de instrucciones y necesitamos construir un mapa para colocar las cosas, qué cosas sí y qué cosas no. Por eso las creencias nos vienen muy bien, ¿vale? Decimos, son axiomas, principios, bueno, dicho de andar por casa es ese mapa que te colocas para poder andar por la vida. ¿Y para qué o cómo se forman las calles en este GPS de las creencias sobre el dinero y sobre todo lo demás? Yo te sugiero 3 caminos para construir tus creencias. Vamos a explorar 3 caminitos. El primer camino son tus mensajes de la infancia. ¿Qué te decían a ti de pequeño cuando hablaban del dinero? Hija mía, el dinero no llueve del cielo. O te contaron, puedes disponer de todo el dinero que necesites. Estos mensajes, uno u otro, se quedan inculcados en ti. Y a menos que te los revises, te los repases de vez en cuando, los llevamos puestos para siempre o para siempre hasta que abramos el GPS, ¿vale? Primer camino, entonces, los mensajes de tu infancia. Segundo camino interesante para entender el origen de estas creencias que tenemos acerca del dinero. Los hechos impactantes de tu vida. Incluso los hechos impactantes antes de nacer. Y te cuento un ejemplo. Tal vez has oído hablar del señor Warren Buffett, un nonagenario que sale todos los años en la lista de hombres más ricos del mundo. Warren Buffett gestiona un fondo que se llama Berkshire Hathaway, que tiene participaciones enormes en empresas tan grandes e importantes como Apple, Coca-Cola. Es un gran magnate. ¿Por qué le gusta tanto el dinero al señor Warren Buffett? Warren fue concebido cuando en Estados Unidos ocurría la crisis del 29. Fue la mayor crisis financiera de la historia de América. Y para más INRI, su padre trabajaba en la bolsa de Nueva York, en el famoso Wall Street. Él, ¿qué llevaba desde que era una lentejita en el vientre de su madre? Yo tengo que superar esto. Fíjate, no había nacido. Y desde muy pequeño estaba obsesionado, o sea, para él lee su biografía y siempre tenía delante la obsesión de yo quiero ganar dinero, yo quiero cada vez más. Ahora mismo su fortuna tiene tantos ceros a la derecha, no a la izquierda, que yo no sabría ni cuántos poner. Pero él sigue trabajando a sus 90 años para seguir haciendo crecer ese imperio, ¿vale? Segunda fuente de creencias sobre el dinero. ¿Cuál es la tercera fuente que te sugería? La tercera fuente, que ya te digo puede haber más, es lo que llamamos las sombras.
Las sombras es un término que acuñó el psicólogo Carl Gustav Jung, que era discípulo de Freud, y llamaba sombra a esa cosa, lo voy a explicar muy poco técnicamente, que llevamos detrás en la recámara porque no nos gusta. La idea es algo así. Hay cosas de nosotros que nos gustan y aceptamos y nos encanta mostrar al mundo. Y hay cosas de nosotros que no nos gustan nada. Y esas que no nos gustan, ¿qué hacemos con ellas? Las escondemos, las ocultamos en nuestra sombra. ¿Y qué ocurre en tu vida cuando hay algo que no aceptas, que no te gusta? Decía Jung que todo lo que no aceptamos en nuestra vida se manifiesta como destino. Y es exactamente así. En la situación menos pensada, aflora eso que no nos gusta y sale en el momento más indeseable. Te pongo un ejemplo de sombra individual, ¿vale? Por ejemplo, si a ti de pequeño te han dicho, por ejemplo, que los ricos son avariciosos, no te gustará que te vean con el dinero. O tal vez te sientas muy incómodo sin saber por qué cuando ves a un ricachón paseando en su yate con su gorrito de marinero. Hay gente que eso le deja indiferente y a ti te molesta. Probablemente es un indicio de que tienes algo no resuelto con la energía del dinero. Se ve en más lugares, por ejemplo, muchas veces las sombras que están en nuestro inconsciente se manifiestan en nuestros sueños, a través de símbolos. Si sueñas con agua, el dinero es liquidez, muchas veces te está hablando de la relación con el dinero. Es un mundo complejo, pero no te voy a invitar a explorar las sombras individuales, sino vamos a hablar de algo que afecta muchísimo a la relación de todos nosotros con el dinero, la sombra colectiva del dinero. ¿Qué es esto de la sombra colectiva? En nuestra educación judeocristiana, tener dinero no está muy bien visto. Nos contaban de pequeñitos cuando leíamos la Biblia que antes pasará un camello por el ojo de una aguja que entrará un rico del reino de los cielos. Es un ejemplo, pero en muchos elementos de nuestra sociedad se proyecta la sombra del dinero. Y te sugiero varios lugares donde mirar. Por ejemplo, puedes ver que el dinero está en nuestra sombra, no es una energía equilibrada en nuestro entorno, en los cuentos infantiles. ¿Qué cuentos te han contado sobre el dinero? Estoy pensando, por ejemplo, en el cuento del rey Midas, que todo lo que tocaba, más que un cuento, es una leyenda, pero llevada al cine por Disney, preciosa peli. El rey Midas era un rey muy avaricioso, muy ambicioso. Lo que más le gustaba en el mundo era el oro. ¿Y qué pidió como deseo inmejorable? Quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Así que en el momento inicial fue una experiencia muy bonita, porque tocaba plantas, tocaba todo lo de su entorno y ¡guau!, todo se convertía en oro. Pero al final del cuento se le ocurrió abrazar a su perro y se convirtió en oro, o abrazar a su hija, fíjate qué experiencia tan chunga. Entonces, ¿qué imagen nos están dando sobre los ambiciosos, ricos y poderosos? No es la mejor que podemos tener, ¿verdad? Hemos dicho, se manifiesta la sombra del dinero en los cuentos infantiles, en los refranes populares, poderoso caballero es don dinero, en dinero y dignidad la mitad de la mitad, o un refrán muy chungo que escuché el otro día, no me gustó nada, que es, dame Dios marido rico aunque sea un borrico. No tenemos una imagen muy amable tampoco en esta parte de sabiduría popular acerca del dinero. ¿En qué más lugares podemos ver la sombra social del dinero? Por ejemplo, se ve en el lenguaje que utilizamos al hablar del dinero. Cuando alguien tiene mucha pasta, tampoco es un término muy bonito, decimos que está podrido de dinero, no es muy amable. O alguien que se casa con una mujer rica da un braguetazo. No son términos muy majos para hablar de la energía del dinero. Se ve muy bien también en los medios de comunicación la sombra social del dinero.
generalmente cuando hablan de dinero va asociado a la palabra corrupción. No es una energía muy amable tampoco en lo que nos cuentan en las noticias. Por último, te sugiero, para ver que esto de el dinero es algo, una sombra, una energía desequilibrada en nuestra sociedad, pensar en las polaridades, lo que ocurre en España todos los 22 de diciembre. Fíjate que todo el día tenemos en la cabeza el mensaje del dinero es corrupción, el dinero es sucio, chan, chan, chan. ¿Y qué es lo que desea todo el mundo el 22 de diciembre? El único día que no salen noticias feas en el telediario. ¡Que le toque la lotería! Entonces, esto es una de las formas de ver que esta energía no está compensada. No la vemos siempre buena, siempre mala. La deseamos, la escondemos y aflora, cuando menos lo pensamos, este rechazo social de la energía del dinero. Recapitulando entonces lo que hemos comentado, decimos, las creencias son el GPS en nuestra vida. ¿Cómo se forman las creencias? Lo que nos han contado en nuestra infancia, con hechos que nos han impactado, no necesariamente traumatizado, o con las sombras, que es algo así como lo que hemos querido esconder tanto individualmente como socialmente y que sale, aflora en el momento menos deseado. ¿Qué utilidad tienen las creencias? ¿Valen para algo? Claro que sí. Fíjate que decimos que las creencias son un GPS. A mí el GPS me encanta porque me orientaba muy mal, voy mejorando en ello, Y desde que tengo un GPS en el móvil me puedo mover por cualquier ciudad del mundo y no perderme. Eso para mí es un regalazo de la vida. Pero ¿qué problema tiene utilizar un GPS? Que hay que actualizarlo. Cada cierto tiempo tienes que bajar las nuevas direcciones. Y esto también ocurre con las creencias. Si tú no las revisas de vez en cuando, resulta que estás mirando con un mapa de Madrid del año 1950 las calles del año 2020 y no vas a encontrar esa dirección. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirven las creencias? ¿Para qué sirve este GPS? Todas las creencias que llevamos puestas tienen una intención positiva. Y te pongo un ejemplo mío personal. Cuando yo era pequeñita, me decían que una niña buena tiene que ser generosa. Yo era de una familia, hija mayor con 3 hermanos, y ¿para qué me contaban esta película de que hay que ser generosa? Pues probablemente para que los hermanos no estuviéramos todo el día peleándonos por la comida, los juguetes, los recursos, ¿vale? O sea, todos queríamos todo, pero como había que ser generoso, hacíamos el sacrificio. Intención positiva. Yo esta creencia no la había revisado nunca, porque para mí era algo, palabra de Dios, te alabamos Señor, ¿vale? O sea, venía de mis padres, mis ancestros, probablemente para mí valía. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a crecer, formo mi familia, empiezo a tener hijos y jamás me daba permiso para consentirme caprichos para mí. ¿Por qué? Porque había que ser generosa. Fíjate que esto puede llegar a ser un problema, por eso decimos, hay creencias que son potenciadoras, te hacen crecer, hacen que consigas las cosas que quieres en la vida, y hay creencias que son limitantes. Y no necesariamente una creencia es una cosa u otra, depende de cómo tú la vivas. Entonces, para terminar de introducir lo de las creencias, muy importante revisar ese GPS, que es lo que venimos a hacer en esta sesión, ¿vale? De todo eso que he recibido, de todos esos mensajes que marcan mi relación con el dinero, ¿cuáles me valen hoy? ¿Cuáles quiero cambiar para tener una vida más acorde con mis deseos? ¿Vale? Allá vamos. Hablamos entonces ahora de las principales creencias que tenemos acerca del dinero. Y yo te voy a sugerir 8, pero puede haber muchísimas más, ¿vale? Te recuerdo, como no lo he dicho al principio, pero lo suelo decir, que de todo lo que vamos a comentar te quedes solo con lo que en ti resuena, ¿vale? No te busques estas cosas en tu día a día,
sino si hay algo que te hace pensar, que te parece que tiene que ver contigo, genial, ese es tu caminito para explorar. Si hay algo que ni fu ni fa, ni te va ni te viene, ahí se queda, ¿vale? Es importante no buscarte en los textos, sino vivir tu experiencia, ver qué de lo que comentamos resuena en ti. Vamos allá. Creencias acerca del dinero. La primera creencia que te sugiero sobre el dinero es lo que llamo el miedo a soltar. Si lo doy, lo pierdo. Lo hemos visto un montón de veces y no solo con la energía del dinero. Con algún que otro matrimonio también lo he visto. Gente que no es muy feliz, pero ¿qué será de mí si dejo a fulanita o a menganito? ¿Vale? Esto, fíjate que es interesante pensar que estas creencias del dinero juegan no solo respecto al dinero. Cuando tú tienes una actitud respecto al dinero, generalmente se refleja en más ámbitos de tu vida. Es una pista que te dejo ahí, ¿vale? Entonces, miedo a soltar. Ponemos un ejemplo. No voy a hacer ese máster porque no me puedo gastar esa cantidad de dinero. Muchas veces perder es ganar. Me gasto un dinero en hacer un curso y mira por dónde que consigo una competencia que es clave para mi desarrollo profesional. Desde luego con la formación, para mi gusto, siempre perder, entre comillas, gastarte dinero es ganar. Es algo que te cualifica y que te permite seguir creciendo, ¿vale? Si crees que esto se mueve en ti, es interesante ver todas esas veces en las que diste algo y te volvió multiplicado por mucho. Seguro que no soy la única a la que le ha sucedido, ¿vale? Segunda creencia que se da mucho en la relación con el dinero, se llama identidad. ¿Con qué me identifico? Y esto lo veo muy a menudo en mis clases. Es mi ejemplo favorito porque lo he visto cientos de veces. Yo imparto muchas veces clases de finanzas a alumnos mayorcitos, 60 años, mi edad, que tampoco soy muy jovencita, aunque lo parezco, y muchas veces cuando empieza el curso, ya sabéis que en las finanzas los números son importantes y lo vais a ver en estas sesiones, ¿no? Pero muchísimas veces los alumnos me dicen, ¡buah! Es que yo soy de letras. Y yo me quedo fijamente mirándolos y diciendo, anda, cuando nace un niño te ponen el sello de ciencias o letras, somos todos de todo. Es verdad que cada uno se le da mejor una cosa u otra, pero si dices yo soy, ya te has identificado con eso que no se te da bien, ¿vale? El lenguaje aquí es muy importante. Tal vez te puedes contar, todavía no he dado con la forma de trabajar las matemáticas. Ya no eres eso, sino estás en el camino de ser algo diferente. Lo que nosotros nos contamos, y especialmente si empieza por yo soy, te invito a hacerlo desde ya. Por favor, cada vez que digas yo soy, pon algo bonito detrás. No te cargues con creencias que te dejan encogidito en el rincón. La siguiente creencia acerca del dinero son los referentes internos y externos. Vaya nombrecito lo hemos puesto. ¿Qué es esto? ¿Qué pensará mi padre de mí si? ¿Qué pensará mi jefe? Y te pongo un ejemplo de mi entorno laboral. Yo trabajaba en una entidad financiera y en el parking de donde trabajábamos había muchos coches pomposos, vamos a decir. Sobre todo el personal masculino se fijaba mucho en qué coche llevaba cada cual. Y la obsesión de mis compañeros es, yo no puedo llevar un coche mejor que el de mi jefe. ¿Qué pensará de mí mi jefe si me compro un Porsche? ¿Vale? ¿Os suena de algo? Una buena noticia para ti. Tu vida la vas a vivir tú y solo la vas a vivir una vez. Lo que sientas que te mueve, hazlo, independientemente de lo que piensen de ti, ¿vale? Si de verdad tu jefe va a mirar lo del coche, hazlo con cuidadito o aparca en otro lugar, pero, ¿vale? Esto de los referentes internos y externos nos tiene muy condicionados. Muchísimo más triste cuando viene de ti. ¿Qué pensaré yo mismo de mí si me gasto este dineral en un coche deportivo? ¿Vale? Yo no te invito a comprar coches deportivos, simplemente a ver si estás enganchado en este tipo de
juicios y creencias. Seguimos un poquito más. Hemos visto el miedo a soltar, la identidad, los referentes internos y externos que pensarán de mí. La siguiente creencia, ya digo, en general son limitantes, pero pueden llegar a ser potenciadoras. Sugeriremos algún caminillo para que lo sean. La siguiente que vamos a comentar es lo que se llaman los beneficios secundarios. Y creo que esto lo hemos vivido todos en alguna ocasión. ¿Nunca te ha ocurrido que después de una temporada de vorágine laboral, cojo todo lo que me viene y hago de todo, vas y caes enfermo con un gripazo? Beneficios secundarios. ¿Para qué te has puesto malito? Para estar una temporada en la cama descansando. No es triste, no es tierno. ¿Cómo vivimos esto en nuestra relación con el dinero? Te cuento la experiencia de un buen amigo mío, como no voy a decir el nombre, no se va a enfadar, que siempre me contaba, además enfadado, que nunca ganaba lo suficiente para vivir por su cuenta, para alquilar su casa o para comprarse una casa que era su sueño. Y cuando le decía, pero ¿y esto? ¿Por qué estaba haciendo esto? Un día descubrimos el beneficio secundario. Era una persona muy vinculada a su madre y estaba feliz viviendo con mamá. Por eso, si le subían el sueldo, lo gastaba y nunca le daba para su alquiler o para la hipoteca, que era lo que él, en teoría, quería hacer. Beneficio secundario, ¿vale? No consigo esto para conseguir otra cosa que está oculta detrás, ¿de acuerdo? El muchacho tenía 55 años, entonces era un poco grave ya la situación. ¿Vale? No pasa nada por vivir con tu madre si conscientemente lo has decidido, quieres. El problema es si aparentemente quieres otra cosa y no te estás dando cuenta de lo que te mueve. ¿De acuerdo? Pues nos vamos a otra creencia diferente respecto al dinero que también he visto un montón de veces y que se da en muchas ocasiones, se llaman fidelidades familiares. A mí es una de las cosas que más me impacta, esto de la fidelidad familiar. Y os cuento, por ejemplo, un caso en una consulta de coaching de una mujer con un currículum, en mi opinión, alucinante. O sea, ella era adulta, hablaba 5 idiomas, inglés, francés, alemán, español, estupendamente, vivía aquí en España, ingeniera con una formación técnica espectacular. Jamás a sus 50 años había conseguido un trabajo acorde con su cualificación profesional. Alucinante. Al explorar un poco qué se estaba moviendo en ella, porque era muy llamativo, era una persona además, se comunicaba bien, aparentemente no había nada que lo bloqueaba, ¿qué salió? La madre de esta mujer también había querido hacer una ingeniería, pero en aquellos tiempos su padre no la dejó hacer una carrera técnica. Su mensaje interno, el de esta mujer que estaba en la sesión de coaching, era ¿cómo voy a ser yo ingeniera y además triunfar si mi madre no lo hizo? Fíjate qué cosa tan extraña, ¿no? Pero lo vivimos. Tengo otro caso mucho más de andar por casa. Una mujer que trabajaba en un banco y me viene a preguntar, mira, me pasa una cosa curiosa, que nunca llevo efectivo en la cartera. Dice, pero ¿cómo puede ser? Dice, además era catalana, con la fama que suele haber en esa región, que por cierto yo no comparto, ¿vale? Decía, siempre se están metiendo conmigo de que no llevo dinero para no gastármelo, pero es que no puedo, o sea, se me olvida siempre llevar dinero en la cartera. Y es verdad que llevaba tarjetas, pero como vivía en un pueblo y el pan y el bollo del niño para el recreo se paga en efectivo, siempre la tenía que invitar o siempre tenía ese apuro de ya te traigo o te pago en otro momento. Al explorar un poco en su historia, se dio cuenta que cuando ella era pequeñita, su abuela le contaba insistentemente que a los bisabuelos les habían quitado todo su dinero por tenerlo en el banco. Fíjate, ella trabajaba en un banco y no sacaba el dinero de casa para que no se lo robaran. Fidelidades familiares. ¿No es gracioso? Cuando se dio cuenta entró en shock en ambos casos, ¿no? Y simplemente muchas veces el tomar conciencia de lo que se está moviendo en ti te ayuda
a superarlo, a traspasarlo, que yo creo que es lo más interesante que podemos hacer con las creencias. No tacharlas y rechazarlas, sino entender de dónde vienen y trascenderlas para seguir avanzando en la vida. ¿De acuerdo? Te comento otra creencia que está muy de moda y muy subvencionada por el sistema: la culpa y el victimismo. Si mi jefe me subiera el sueldo, a mí me iría muchísimo mejor. ¿Vale? ¿Te suena de algo? ¿También te ha pasado a ti o a tu cuñado? Está muy subvencionada porque en la sociedad actual la verdad es que esto de tomar responsabilidad cada uno de lo nuestro lo tenemos un poquillo perdido en general, ¿no? Y esto de la culpa la verdad es que tiene una parte positiva, tiene una intención positiva, que cuando le echas la culpa al jefe te descargas tú de toda esa cosa que llevabas encima y te pesaba bastante. ¿Qué problema hay con esto de la culpa y el victimismo, que por cierto son dos caras de la misma moneda, son la misma energía? Sin una víctima no habría un culpable, ¿vale? El problema es que pierdes completamente las riendas de tu vida. Como la culpa la tiene otro, la solución de tus males también está en manos del gobierno, del jefe, del cuñado, del de la moto. Con lo cual pierdes tu capacidad de hacer, pierdes tu capacidad de control. Yo te invito a la energía contraria a la culpa, que es ni más ni menos que la responsabilidad. Cuando tú te responsabilizas de lo tuyo, coges las riendas de tu vida, te cueste o no, y digas: voy a conseguir lo que yo quiero para mí. Generalmente es mucho más útil para llegar a donde quieres, ¿vale? Siguiente creencia relacionada con la energía del dinero, y ya no sé si vamos por 6, 7, bueno, luego repasamos. Esta la llevo puesta desde que era pequeñita y me está costando soltarla un montón. El perfeccionismo. ¿Por qué el perfeccionismo puede obstaculizar tu relación con el dinero? No voy a invertir en fondos de inversión porque es que no entiendo nada. Hasta que no lo entienda perfectamente, hasta que no haga ese curso de finanzas, que por cierto no tengo dinero para hacerlo, porque a veces se mezclan las creencias entre sí y hacemos ahí un cacao, ¿vale? Entonces, ¿vale? Esto del perfeccionismo nos puede llevar, y en mi caso durante una temporada de mi vida me llevó a la parálisis por el análisis. Como quiero hacerlo todo perfecto, nunca llego a ese escalafón que me permite salir a la luz, así que definitivamente no lo hago. En mi caso no era con la energía del dinero, era con hablar en público. Yo era directiva en una empresa y una vez al año tenía que dar una charla delante de los otros directivos, fíjate que encima eran compañeros. Y cada vez que me subía al estrado era como: Dios, me quiero morir. No me salía la voz, me ponía a temblar, no se me iban las palabras, era realmente duro. ¿Por qué? Tenía tal idea de si no lo sabes hacer perfecto, no lo hagas, que era pánico escénico total, o sea, no podía salir al escenario, ¿vale? Y eso, como ves, se puede trabajar, lo digo por experiencia, con la relación del dinero también. No es necesario llegar a un punto de perfección, basta con que des el primer paso en la dirección deseada. Y a eso te vamos a invitar en la sesión de creencias, a poner tu plan de acción, aunque no sea perfecto, camina, ¿de acuerdo? Te comento una última creencia en relación con el dinero que se llama el juicio excesivo. La hemos visto un montón de veces también. Fíjate, juicio excesivo. Como los ricos son avariciosos y son malos, ¿te acuerdas? Eran el malo del cuento, de las noticias y de la peli. Yo no quiero ser rico. ¿Qué problema hay? Esto muchas veces funciona de manera inconsciente dentro de ti. Como tienes esta imagen de ellos, yo no quiero estar en ese saco, lo rechazas y te quedas con lo que tienes. Es imposible que llegues a tener una buena relación con el dinero si no tienes una buena opinión sobre los que tienen dinero. No quiere decir que todos sean buenos y maravillosos,
pero el juicio no es una buena idea. Hay un dicho sufí que dice, cuando señalas con un dedo, hay 3 que te señalan a ti. Ante el juicio, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué hay en mí de eso? ¿De qué me hablan estos 3 dedos cuando señalo al de enfrente? Es una magnífica idea para explorar qué se mueve en ti, empezar a aceptar lo que hay en el entorno y empezar a visualizarte con una relación estable y amable con la energía del dinero. Eso no es necesariamente ser rico, es estar donde tú quieres estar, ni más ni menos. Tener poder de decidir libre de estas creencias que inciden en tu toma de decisiones. Si quieres explorar un poquito más, no lo vamos a hacer en este vídeo, pero sí te sugiero un camino interesante para traspasar las creencias, que es una herramienta magnífica de la programación neurolingüística, PNL para los amigos, tal vez has oído hablar de ella, y se llama la pirámide de Diels. En la pirámide de niveles lógicos o neurológicos. Es más fácil recordarlo de los niveles lógicos. Y en la pirámide de Diels, que lo puedes buscar en internet, la encontrarás por un montón de sitios, lo que vas haciendo es explorar con una creencia en concreto, yo tengo miedo a soltar, viendo a ver cuando se da esta creencia en qué entorno se da, qué comportamiento tienes, qué habilidades utilizas para jugar a esa creencia, cuáles son tus valores y creencias cuando estás jugando a eso, con qué te identificas y qué hay más allá de esa identidad. Aunque no lo trabajemos aquí, es una vía interesante para trascender, para ir más allá de esas creencias que muchas veces están estorbando nuestra relación equilibrada con el dinero. Resumiendo lo que hemos visto, si quieres, ¿vale? Hemos hablado en primer lugar de qué son las creencias, nuestro GPS para ir por la vida. Hemos comentado de dónde viene, cuál es el origen de esas cosas que nos dijeron en la infancia, de los hechos que nos impactaron y de esa sombra, sobre todo social, que en el caso del dinero juega en todos. Hemos visto para qué sirven las creencias, todas tienen una intención positiva, están aquí para ayudarte, lo que pasa es que a veces caduca el GPS, hay que revisarlas y ver si en tu vida actual todavía te quedan bien esas creencias. Y en último lugar hemos visto cuáles son las principales creencias acerca del dinero. Ya te digo, puede haber más. Yo te invito además a buscar las tuyas, a explorar las que se mueven en ti, el miedo a soltar, la identidad, los beneficios externos, las referencias de otros, qué dirá mi jefe, qué diré yo de mí mismo. Las fidelidades familiares es otra de las cosas que nos hacen agarrarnos de más o de menos al dinero. Hemos hablado del perfeccionismo, hemos hablado del juicio excesivo. Un simple matiz final para ir más allá de tus creencias, aparte de explorar la pirámide de niveles lógicos, que la encontrarás en cualquier página de internet, lo que yo te sugiero es utilizar la palabra. Cuando veas que esto juega en ti, las cosas que tú te dices a ti mismo, el poner premisas que te ayuden a explorar otros caminos. Te pongo un ejemplo. Si mi problema es el miedo a soltar, en vez de quedarte agarrado en tu creencia, en el GPS del miedo, tú te pones en un lugar muy visible de tu vida, en la cabecera de la cama, en el espejo del baño, allá donde lo veas, yo me comprometo a aprender de mis miedos. Te parecerá igual infantil, pero eso que nos decimos muchas veces en la vida nos ayuda a abrir un camino diferente. Cada vez que tengas ese miedo a soltar el dinero, pensarás, soy una persona que se ha comprometido a aprender de sus miedos. Si tu problema son las fidelidades familiares, veremos más premisas sugeridas porque es lo más interesante. Siempre puedes decir, queridos ancestros o queridos antepasados,
yo voy a ser fiel a vosotros yendo más allá de donde vosotros llegasteis. ¿Vale? O sea, lo interesante de explorarlas es aceptarlas, agradecerlas y trascenderlas para seguir avanzando en tu vida. Antes de despedirme, te invito a hacer un último ejercicio. Conviértete en tu propio detector de creencias. Maena, ¿y esto qué es? Por ejemplo, puedes explorar qué sientes cuando te gastas ese dinero imprevisto o qué ves hacer a tus amigos en relación al dinero. Todo lo que encuentres nos servirá de material de estudio para nuestra sesión presencial. ¿Te vienes? Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!